Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. En primer lugar, quisiera darle gracias a Dios por esta oportunidad brindada. Gracias al Comité Iberoamericano de la Iglesia de Cristo por permitirme poner un granito de arena en esta gran obra que llevan a cabo. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez o en algún momento de tu vida has sentido que por el ajetreo de la vida diaria estás perdiendo la capacidad de percibir y responder a la voz de Dios? En otras palabras, te estás volviendo un poco insensible y te estás desconectando de la guía de Dios. Y esta desconexión es como una fuerza que a veces siente que es superior a tu fe. Esto nos muestra que nos estamos apartando de la comunión con nuestro Padre Celestial. Estas fuerzas son situaciones que se nos presentan en la vida diaria y pueden ser una de las siguientes: por distracciones mundanas, por el dolor, por la duda e incluso por la falta de práctica espiritual. Cuando sientas o veas que este tipo de situaciones se presentan en tu vida, tómalas en cuenta. Es como que si se encendiera una luz roja en tu vida y eso te da una alerta porque te encuentras en peligro. Justamente este es el tema que vamos a tratar, que lleva por título El peligro de un corazón endurecido en el ministerio cristiano, basado en el capítulo 3 de Hebreos, versículo 13, que nos dice así la palabra del Señor: exhortaos los unos a los otros cada día mientras exista un hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El texto de Hebreos nos indica que debemos prestar atención para que en ninguno de nosotros se esconda la maldad y la falta de fe. Al contrario, nos dice que debemos animarnos los unos a los otros cada día mientras exista un hoy, un tiempo presente, ayudándonos para que el pecado no nos engañe y nos vuelva contra Dios. La carta a los Hebreos también nos anima a los creyentes a perseverar en la fe, recordándonos que hemos sido justificados, que caminamos, que vivimos y hemos sido salvos por fe. Hebreo nos enseña que para nuestro tiempo van a existir cristianos que se van a desanimar, que en ellos se va a presentar un tema de apatía en el caminar con Cristo. Esto es decir, que va a haber una pequeña desconexión y una falta de pasión que es la que nos llevó a aceptar a nuestro Señor Jesucristo y seguir este camino de salvación. Mis hermanos, se nos ha dado una misión y es nuestra si decidimos aceptarla. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que combatir las luchas diarias que trae consigo el camino de ser fiel. Si nos mantenemos firmes en este compromiso, podemos realizarla sin deslizarnos. Pablo escribió en su carta en la primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 11, lo siguiente: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Pablo se dio cuenta al escribir esta carta que habían cristianos en su tiempo que pensaban que la salvación garantizaban que ellos no podían volver a caer. Pero así también Pablo nos deja esta escritura para que en nuestro tiempo nos demos cuenta y cojamos como ejemplo este tipo de situación, porque sí, es verdad, podemos caer y podemos deslizarnos nuevamente.
¿Por qué? Porque estamos viviendo los fines de los tiempos, a la esperada de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Hebreos, debemos considerar qué es lo que endurece nuestro corazón. Es volverse insensible al Espíritu, a la gracia y a la verdad de Dios. ¿Cómo debemos nosotros entender que pasa este tipo de situación en nuestras vidas? Cuando hay un descuido en la oración, que es muy importante para todos los cristianos. Cuando dejamos de priorizar ciertas cosas para Dios y priorizamos cosas del mundo. Cuando caemos en hábitos dañinos sin darnos cuenta. Cuando también caemos en la murmuración y en la desobediencia. Debemos mantenernos firmes y sensibles al Espíritu y a la verdad. También tenemos que tener en cuenta cómo llegamos al engaño del pecado. Recordemos que el pecado es muchas veces sutil y engañoso porque nos hace sentir que a veces nosotros podemos resolverlo de manera personal, bajo nuestras propias facultades. En 2 de Samuel, capítulo 11, encontramos un ejemplo que nos hace meditar en su palabra. Es acerca de la historia del rey David y el pecado cometido en adulterio con Betsabé. Vemos en esta historia cómo David, luego de que comete este pecado, trata de resolverlo de muchas maneras bajo sus propias condiciones y sus propias posibilidades, pero nunca le resultó, a tal punto que fue mucho más allá a atentar y hacer perder la vida de Urías, el esposo de Betsabé, en combate. Vemos cómo este hombre, también fiel al rey, soldado de su ejército, entregó su vida por el rey, pero sin entender lo que le había pasado. Esta historia nos muestra cómo David, bajo sus propias facultades y su poder que tenía en aquel momento, trató de resolver el tema del pecado cometido, pero no le resultó hasta que fue confrontado por el profeta Samuel y se lo hizo notar y entonces llegó a un arrepentimiento. Pero recordemos, mis hermanos, que las consecuencias de ese pecado también las tuvo que vivir David y fueron muy graves. Mis hermanos, debemos recordar que debemos conectarnos con la necesidad de la vigilancia diaria. Es importante que tenemos que actuar en este tiempo, en el hoy, no en el mañana. Si en tu vida se presenta una situación que te va a llevar a pecar y ir en contra de los mandatos de Dios, es importante que actúes ya, en el tiempo presente, en el hoy, y no dejar esa oportunidad de atender la voz de Dios, porque de lo contrario vas a empezar a endurecer tu corazón. Otra forma de endurecer el corazón es que puede ser y sonar controversial, es el exceso de exposición espiritual. Se refiere cuando alguien se sumerge demasiado en las prácticas espirituales y descuida otros aspectos importantes de su vida. Y estos pueden ser los aspectos familiares, los aspectos laborales y también la salud física. Esto nos llama la atención porque si en alguno de estos aspectos tu vida se ve afectada, significa que va a haber un desequilibrio en toda tu relación y también en tu relación con Dios. Este descuido nos puede llevar al agotamiento, al sentirnos vacíos, al desbalance emocional, a la ansiedad y la confusión. También este tipo de afección que puede llegar a nuestras vidas puede llevarnos al aislamiento social. Poco a poco alejarnos de aquel mundo que nos rodea, del mundo real en el cual nosotros nos desempeñamos. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos incluir en todas nuestras actividades diarias un tiempo para aquellos aspectos que podemos descuidar, y esto para la vida familiar. Mis hermanos, ¿qué pensarían ustedes o qué pensarían las personas que están a nuestro alrededor si nosotros le dedicamos mucho tiempo a una actividad espiritual, pero descuidamos nuestra familia?
descuidamos nuestras esposas, el tiempo con nuestros hijos, pero también descuidamos la parte laboral, que es la que nos lleva el sustento diario en nuestros hogares e incluso nos ayuda para poder servir mejor a la iglesia. ¿Qué pensarían aquellos que nos rodean si nosotros descuidamos nuestra salud física y dejamos pasar el tiempo y algo que nos afecte con las consecuencias graves de que ya no caminemos en este mundo? ¿Qué testimonio podríamos darle a aquellas personas que están a nuestro alrededor si fallamos en estos aspectos, pero hemos sido muy espirituales? Considero yo que nuestro Dios necesita tiempo de calidad y a veces no tanto de cantidad, porque al darle cantidad y descuidar y formar ese desequilibrio en nuestras vidas, entonces estamos fallando también en aquello que el Señor nos ha otorgado. Así que, mis hermanos, debemos definir tiempo y espacio para una verdadera relación con Dios. Debemos conectar con la realidad de este mundo. No podemos descuidarnos en estas cosas que hemos tratado, porque de lo contrario se debería presentar una alerta en nuestras vidas, porque esto, al haber un desbalance de todas estas relaciones que tenemos que tener en cuenta, podemos causar un peligro a los seres queridos. Pero si se llegase a presentar esta situación en tu vida, mis hermanos, es importante que sepas que debemos contar con una guía espiritual, una guía de Dios, un hermano, un ministro que te pueda ayudar para poder encontrar qué te está llevando a ese desbalance. Mis hermanos, recordemos que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón y evitemos poder endurecer nuestro corazón y desequilibrar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga.